Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez la oportunidad de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, invitamos la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora queremos agradecerle, Señor, una vez más, la oportunidad que usted nos da de llevar este mensaje, Señor, a través de este medio. Amén. Que sea su Santo Espíritu, que sea quien dirija, Señor, este programa. También le pedimos, Señor, una bendición especial por esos amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Amén. En el nombre bendito de Jesús, que intercede por nosotros, pedimos amén. Amén. En esta hora nos sentimos agradecidos al Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Una vez más, agradecidos estamos por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares en estos momentos o donde quiera que nos estén escuchando. Esperamos de que estos programas estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Nos alegra una vez más el poder tener el privilegio de poder dirigirnos a cada uno de ustedes a través del mensaje que el Señor tiene para esta hora. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Este incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, de tabaco y drogas. Hermano John, vamos a continuar con lo que son los beneficios de hacer ejercicio. Y como de costumbre, vamos a poner la palabra de Dios por delante, que tiene que ver con nuestra salud también. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que la Biblia se interesa, hermano Frank, de que nosotros tengamos buena salud. Amén. En nuestro programa anterior, amigos radioyentes, comenzamos a hablar acerca de los beneficios de hacer ejercicio. Hoy continuaremos con algunos de los beneficios de hacer ejercicio y mantenerse activo. Espero que sea el primer paso para que ustedes inicien un programa regular de ejercicio, hermano Fran, ya que las personas hoy por hoy, como trabajan tanto, trabajan en exceso, y sobre todo aquí en este país de Norteamérica, no tienen tiempo, muchos de ellos dicen, o no sienten el deseo de hacer ejercicio. Continuamos con el beneficio número 7, hermano John. Si a veces te sientes tenso después de un día de trabajo complicado, una caminata o ir al gimnasio puede ayudar a sentirte mejor. Se ha comprobado, hermano John, que químicos en el cerebro se hacen sentir mejor y más contento después de hacer ejercicio. Esto mejora su estado de ánimo. Si usted lo hace, tu autoestima y tu confianza inclusive puede prevenir la depresión. Muy interesante. Vamos al beneficio número 8. Los beneficios de hacer ejercicios. Todos sabemos que con el ejercicio quemamos calorías y mientras más intenso, mejor. Pero hay maneras fáciles de quemar las calorías, como subiendo las escaleras en lugar de usar el elevador, por ejemplo, caminando en la calle, usando menos el coche, estacionando el automóvil quizás en un lugar un poco más retirado de la tienda, hermano Fran, porque a veces cuando vamos a un supermercado o cuando vamos a un centro comercial o a una tienda, siempre tratamos de buscar el estacionamiento más cerca de la tienda, pero se recomienda a veces de que tratemos de buscar el estacionamiento que sea un poco retirado de la entrada del establecimiento donde nosotros nos estamos yendo, para así poder también hacer ejercicio. En fin, cualquier ejercicio es bueno y ayuda a mantener el peso ideal de la persona. También el ejercicio ayuda a dormir mejor, con un sueño más profundo que le permite tener mejor concentración en el día y aumentar la productividad y el estado de ánimo. Y el beneficio número 10, ese fue el número 9, el que usted mencionó. El número 10, diríamos, el ejercicio ayuda a mantener la presión arterial en un nivel normal. Las personas que no hacen ningún tipo de ejercicio
pueden ir acumulando colesterol, el colesterol malo, por supuesto, a través de los años, y a la vez esto lleva a enfermedades futuras cardiovasculares. Así, hermano Frank, que creo que es muy importante hacer ejercicio. Muchas personas dicen que no tienen tiempo, pero podemos sacar tiempo. Si tienen tiempo para sentarse frente al aparato de televisión, media hora, una hora, hora y media o tal vez más, ¿por qué no sacar tiempo para hacer un poco de ejercicio? Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hermano John, entremos lo que es al tema para hoy, una serie prácticamente nueva, pero dentro del mismo capítulo 13 de Apocalipsis. La hemos titulado La bestia que sube de la tierra, Estados Unidos en profecías bíblicas. Acuérdense, amigos oyentes, que el capítulo 13 de Apocalipsis mencionan dos bestias. Ya mencionamos una en los programas anteriores y recordamos que pueden obtener estos programas completamente gratis llamándonos a los números de teléfono que vamos a dar al final del programa. Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 no habla de esa segunda bestia. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Interesante, hermano Frank. A veces como que hay una contradicción ahí en ese versículo bíblico. Esta bestia que sube de la tierra dice que es semejante a un cordero, pero habla como dragón. O sea, todo lo contrario a las características de un cordero. ¿Por qué? Porque el cordero en la Biblia representa al Hijo de Dios, a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando lo vio acercarse al río Jordán en Juan capítulo 1 versículo 29. Y nosotros sabemos a través de la Biblia, podemos darnos cuenta, sobre todo en el Nuevo Testamento, que ese cordero representaba al Hijo de Dios. Pero el dragón, hermano Frank, en profecía bíblica, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9, representa a Satanás. O sea que hay como una contradicción en esta bestia que sube de la tierra, en esta nueva bestia que estamos hablando hoy. Como usted lo mencionó en los programas anteriores, empezamos a hablar de la bestia del capítulo 13 y el versículo 1 de Apocalipsis que sube del mar. Pero esta es otra bestia que ve el apóstol Juan, hermano Fran. Pero esta bestia ya no sube del mar, sino que sube de la tierra. Como dice Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia. Así que surge una pregunta: ¿qué representa una bestia en profecía? Vamos a repasar estas informaciones que dimos bíblicamente en los programas anteriores. Daniel capítulo 7, versículo 17 nos da la definición. Estas 4 bestias son 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. O sea que una bestia en profecía bíblica, hermano Fran, yo sé que las personas que sintonizan este programa cada semana a estas alturas ya saben lo que significa, pero si hay alguien que tal vez nos está sintonizando por primera vez en este día, estamos diciendo a la luz de la palabra de Dios que cuando la Biblia habla de bestias, no está hablando de bestias literales, porque muchas personas, hermano Fran, por eso a veces no estudian el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque leen todos estos textos bíblicos como Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después de esto vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces llegan a la conclusión de que no entienden estos conceptos bíblicos. Pero si nosotros vamos a la Biblia, que es su propia intérprete, nos podemos dar cuenta que la bestia en profecía bíblica representa reyes o reinos, o sea, representa poderes políticos religiosos que van a jugar un papel muy importante en el desenvolvimiento o en el desarrollo profético del tiempo del fin, hermano Frank. ¿Qué otra característica tenía esta bestia o este reino o este poder allí en Apocalipsis 13:11? Nos dice que subía de la tierra. Aquí hay 2 palabras clave, hermano John, que acabamos de leer en Apocalipsis 13:11. Nos dice que la primera palabra es que subía, y que en griego es anabaino, que significa subir, levantarse, ascender, brotar como una planta, crecer. Según la concordancia Strong que usamos, número 305 en la página 6. Presten mucha atención, amigos radioyentes, porque la palabra de Dios es muy importante que nosotros descifremos el significado de cada una de estas palabras, hermano Fran, porque hay veces que las personas leen la Biblia pero pasan desapercibidos y no se dan cuenta que esa palabra subía, como usted lo acaba de mencionar, es levantarse, ascender
o brotar como una planta. Interesante. Hay una segunda palabra, amigos radioyentes, contenida en el versículo 11 de Apocalipsis 13, hablando de esta bestia, de esta segunda bestia. Esa segunda palabra es tierra. ¿Por qué? Porque dice que subía de la tierra. Y la palabra en griego para tierra, porque obviamente el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es gai. Y significa suelo, significa una región, un país, un territorio o tierra, de acuerdo a la misma concordancia hebreo-griega Strong's, número 1093, página 19. Así que, hermano Frank, la Biblia nos está hablando de un país o de un reino que en profecía bíblica sube o se levanta de la tierra y no del mar, como la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10, o como las 4 bestias que ve el profeta Daniel en el capítulo 7 de su libro. O sea que la Biblia nos enseña que el agua es símbolo de gentes, muchedumbre, naciones, lenguas y pueblos, de acuerdo a Apocalipsis 17:15. Pero es muy interesante porque esta bestia que nosotros estamos analizando ahora, esta segunda bestia, no sube del agua, hermano Frank, no sube del mar, sino que sube de la tierra. Y ya vimos que la tierra significa, lo acabamos de mencionar, un territorio, una región o un país o tierra. O sea que si esta bestia que ve el profeta Juan en el verso 11 sube de la tierra, como usted acaba de decir, lo opuesto al mar, podemos decir con claridad que esta bestia, cuando surge en el marco profético, nace en un área desierta y despoblada, hermano John, ¿no? Así mismo es. Solo una vez antes fue mencionada la simbología de la tierra en el libro de Apocalipsis. Y fue precisamente en el capítulo 12, hermano Frank, usted recordará que tuvimos una serie completa de 10 temas aproximadamente, hablando acerca de Apocalipsis 12, donde decía que la tierra ayudó a la mujer. O sea, ese territorio, ese país ayudó a la mujer. En profecía bíblica, la mujer significa la iglesia, de acuerdo a Apocalipsis 12:16, en el contexto de la persecución que sufría el protestantismo allí en Europa durante los 1260 años de supremacía papal. Y como ya vimos en programas anteriores, cuando estudiamos la serie titulada, creo que fue La Mujer y el Dragón, hermano John, la mujer que necesitaba ayuda era la iglesia de Dios, también llamada la iglesia del desierto, tratándose del protestantismo que estaba bajo la persecución cuando el papado reinó durante su soberanía en Europa en la Edad Media. Así mismo es, vamos a citar los versículos, ya que usted acaba de mencionar eso en estos momentos. Apocalipsis capítulo 12, espero que las personas que nos están escuchando tengan papel y lápiz para que así ustedes puedan anotar estos textos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, versículo 14 y versículo 16 nos dicen: y la mujer, o sea, la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días o años proféticos. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente, o sea, delante de Satanás, el dragón, al desierto, a un lugar deshabitado. Eso es lo que significa el desierto. Y dice, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Versículos 16. Este versículo, hermano Fran, es clave. Dice, pero la tierra, ahí está la palabra gai en griego, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El río en profecía bíblica representa persecución, amigos radioyentes. Pero hubo un territorio, hermano Frank, como decíamos esa palabra en griego, gai, hubo un país, un territorio, una región, bien, un pedazo de tierra que ayudó a esa mujer, a esa iglesia que estaba siendo perseguida por 1260 años por el dragón, o sea, por Satanás. Obviamente Satanás usó un poder en esta tierra, como usó esos 4 poderes que se levantaron en Daniel capítulo 7, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma imperial. Asimismo, el papado fue el instrumento
que persiguió a la mujer durante ese largo periodo de supremacía papal de 1260 años, conocido en la historia como la Edad Obscura o la Edad Media. Vamos a hablar acerca de los cuernos, hermano Fran. Sí, porque Apocalipsis 13:11 dice que esta bestia que surge de la tierra tenía 2 cuernos, hermano John. ¿Qué representan los cuernos de una bestia? Vamos a mencionar 2 versículos que nos dan una idea de qué representa este asunto. Amós capítulo 6, versículo 13 nos dice: vosotros que os alegráis en nada, ¿qué decís? ¿No hemos adquirido cuernos con nuestra fuerza? Y Habacuc capítulo 3, versículo 4 nos dice: y el resplandor fue como la luz, cuernos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. O sea que claramente podemos decir, hermano Frank, que los cuernos en profecía bíblica de una bestia representan el poder de ese reino o de ese país o de ese imperio que aparece en el cuadro profético. O sea que este poder que estamos analizando ahora, esta bestia que sube de la tierra, pues tiene 2 cuernos, hermano Fran. Vamos a hablar tal vez un poquito más ampliadamente de lo que esos 2 cuernos significan en nuestro programa de la semana que viene, con el favor del Señor. Vamos a hablar un poco acerca de la tierra, porque dice que sube de la tierra. Todas las bestias, tanto en Daniel como en Apocalipsis, habían subido del mar. Ustedes lo pueden leer en Daniel capítulo 7, en el versículo 1 en adelante. Estaban establecidas sobre Europa o en el norte de África. Usted se refiere como a Babilonia, Medo-Persa estaban ubicadas en la parte civilizada de Asia, Grecia en Europa Oriental y Rusia, Roma imperial, las 10 tribus bárbaras, y Roma papal en Europa Occidental y África del Norte. Exactamente, esto significa, hermano Frank, que las bestias que salieron del mar abarcaban todos los territorios del hemisferio oriental conocidos por la historia y la civilización de ese entonces. Por lo tanto, la tierra, amigos radioyentes, tiene que ser un territorio nuevo, nunca conquistado antes. Y tal como la simbología bíblica lo presenta, es como ocurrió. Ni Asia, ni Europa Oriental, ni Rusia, ni África del Norte se convirtieron en un refugio para los protestantes perseguidos de Europa Occidental. Históricamente hubo solo un lugar de refugio para esa mujer, esa iglesia perseguida, hermano Frank. Ese lugar fue Norteamérica, conocido como el Nuevo Mundo. Saben, hermano John, que hemos mencionado antes que en 1798 Roma papal recibe una herida de muerte. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, nos dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Ese versículo se aplica, hermano John, a esa herida que sufre el papado. El papado mantuvo cautivo al mundo en la ignorancia y el error y escondió la verdad bíblica durante 1260 años. Al final de este periodo profético, el papado fue hecho cautivo. Durante 1260 años, usó el poder civil, o sea, la espada, para perseguir y matar a la iglesia de Cristo, y al final también un poder civil, o sea, Francia, la espada, puso fin al reino del papado. Citamos la siguiente fuente de un reconocido escritor católico romano que usted tiene por ahí, hermano John, ¿no? Así mismo es. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra, hermano Fran, porque dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. O sea, el papado por 1260 años llevó en cautividad, persiguió con la espada a los santos del Altísimo, y finalmente él fue llevado en cautividad. Bien, dice este libro que usted acaba de mencionar, escrito por Malachi Martin, un libro muy interesante, se llama La decadencia y la caída de la Iglesia Romana. En la página 228 lo siguiente: el Papa ciudadano de 82 años de edad, el Papa Pío VI, nacido bajo el nombre de Gianangelo Braschi, se le ordenó que saliera de Roma bajo el arresto armado por el gobierno francés el 20 de febrero de 1700
1798. Hermano Fran, podemos darnos cuenta de que el poder que llevó cautivo al papado, o sea, por la espada, como dice usted el versículo que usted acabó de leer, fue prácticamente Francia atea. La Francia atea fue la que terminó con el poder de Roma papal en aquel entonces, el 20 de febrero del año 1798. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, hablando de Roma papal, no habla, hermano John, de un periodo de tiempo, porque dice, se le dio autoridad al papado para actuar 42 meses. Vamos a ver cómo encontramos eso en la palabra de Dios, hermano John. Así mismo es, un mes, amigos radioyentes, es igual a 360 días. Todos los meses del calendario hebreo son de 30 días. 42 meses es igual a 1260 días proféticos o años literales. O sea que del año 538 después de Cristo al año 1798 equivale a 1260 años de supremacía papal en Europa. O sea, tal y como lo decía la profecía de Apocalipsis 13:5 que usted acabó de leer, se le dio autoridad al poder papal para actuar, para gobernar 42 meses, hermano Frank. Interesante. Una pregunta, hermano John. ¿Cómo preservó Dios a la mujer, o sea, a la iglesia durante ese largo periodo de persecución papal? Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, nos dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto. Interesante, hermano John, que la palabra alas en la Biblia es símbolo del poder salvador de Dios. Así mismo es, y lo vamos a leer a continuación, porque todo esto son símbolos que tenemos que ir a la misma palabra de Dios para poder encontrar su correcta interpretación. ¿Por qué? Porque usted lo acaba de leer en Apocalipsis 12:14. A esa mujer, cuando estaba siendo perseguida, se le dieron las dos alas de la gran águila y voló de la serpiente que la estaba persiguiendo al desierto. Dice el libro de Éxodo capítulo 19 y el versículo 4 las siguientes palabras. Presten mucha atención. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Estas son palabras de Jehová al pueblo de Israel. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Hermano Frank, podemos decir que solo el poder de Dios pudo salvar al pueblo de Israel de manos del faraón de Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Y solo el poder de Dios pudo preservar a la iglesia de Cristo durante la persecución de 1260 años, o sea, durante la supremacía papal en Europa. Muchos de estos hijos fieles de Dios huyeron a los montes, se escondieron en las cuevas, en los bosques, en las cimas de las montañas, en fin, ¿por qué? Porque estaban siendo perseguidos en aquel entonces, durante ese periodo de 1260 años, por los ejércitos de Roma. Y es por eso que dice, hermano Frank, que la mujer huyó al desierto. La palabra desierto es símbolo de un lugar solitario. Muchos de estos hombres y mujeres y niños fieles, como los valdenses, en fin, y todos estos hombres pudieron mantenerse firmes y fieles a la palabra de Dios. Y como no se sometieron a los dogmas y a las enseñanzas de la iglesia romana en aquel entonces, fueron perseguidos y fueron decretados dignos de muerte. Como usted dije, la palabra desierto significa desierto, desolado, solitario, según la concordancia Strong, en la página 2048, página 36, número 2048, página 36. También Apocalipsis 12:15 nos dice, y la serpiente, o sea, Satanás, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Interesante, hermano Fran. Ahí nos estamos dando cuenta, amigos radioyentes, estamos poniendo las fichas sobre el rompecabezas. Esa serpiente, Satanás, que usó un poder en esta tierra, porque Satanás es muy astuto, hermano Fran. Satanás siempre trabaja detrás de bastidores, ¿verdad? Detrás de las cortinas. Ha levantado poderes en esta tierra para extirpar, como estudiamos en la profecía de Apocalipsis capítulo 12, para extirpar y para acabar con la simiente de la mujer. Primero lo trató de hacer con Cristo. ¿Usó a quién? Usó a Herodes, un rey que estaba trabajando para Roma imperial en aquel entonces. Al no poder destruir a su hijo,
comenzó a perseguir a la iglesia de Cristo. Aquí vemos reflejado en este versículo que usted acabó de citar, Apocalipsis 12:5, que Satanás arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, o sea, persecución contra esa iglesia para que fuese arrastrada por ese río. Pero ¿qué sucedió, hermano Fran? Usted tenía por ahí el versículo. Sigue el versículo 16, Apocalipsis 12:16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, o sea, la iglesia, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón, Satanás, había echado de su boca. Hermanos radioyentes, espero que ustedes estén atendiendo y prestando atención a los textos que nosotros estamos leyendo. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente nos está diciendo de que la tierra, Gai, ahí está la palabra en griego Gai, ayudó a esa mujer, a esa iglesia que estaba siendo perseguida en Europa por el dragón. Hermano Fran, esto es interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál fue ese territorio, ese país, esa tierra que ayudó a esa mujer y que tragó el río de ese gran dragón. ¿En qué época de la historia de este mundo coloca la profecía el nacimiento de esta potencia? Cuando la iglesia, hermano John, o sea, la mujer, se vio perseguida por el dragón bermejo, o sea, el papado, y trató de inundar la verdad como un río, la tierra vino en rescate de la mujer, como acabamos de leer en el versículo. El continente europeo estaba poblado. Por lo tanto, la expresión subía significa que la potencia a la cual se aplica esta profecía era recién organizada y asumía entonces influencia e inminencia en la tierra. Así mismo es. Podemos hacer una pregunta, hermano Frank, de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar. ¿Puede alguno dudar cuál era la nación que subía en 1798 cuando el papado recibió la herida de muerte? Hermano Fran, en los minutos que siguen de este programa radial vamos a citar un libro de historia estadounidense. El libro se llama o lleva como título Hechos Principales de la Historia Norteamericana. Nosotros tenemos ese libro en nuestro poder, escrito por D.H. Montgomery. Es muy importante, hermano Fran, porque muchas de las personas que tal vez vienen a este país, e inclusive son residentes legales e inclusive hasta ciudadanos, desconocen la historia de este país de Norteamérica. No saben cómo se organizó este país de Norteamérica. No saben por qué surgió esta gran nación de Norteamérica. Y entonces vamos a ver a la luz de la profecía bíblica si Estados Unidos llena las características de esta bestia, de esta segunda bestia, hermano Frank, que ve Juan subir de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Colonias permanentes usted va a leer lo del libro, hermano John, ¿no? Sí, vamos a citar ese libro y vamos, como usted dice, vamos a citar el punto número 1. Ok, colonias permanentes de ingleses y franceses en el año 1602. O sea que vamos a ir corriendo en la historia para poder llegar a esa fecha crucial que fue 1798, cuando termina el periodo profético de los 1260 años de supremacía papal. En el siglo XVI se abrió con nuevos y exitosos esfuerzos de parte de ingleses como de franceses para establecer colonias en este continente. En 1602, Gosnold, navegante inglés, zarpó para Virginia. Esto está en la página 51 de ese libro. Exactamente. Recuerden el libro Hechos Principales de la Historia Norteamericana, página 51. Punto número 2, amigos radioyentes, preste mucha atención, por favor. Inglaterra necesita de América. El rey concede un derecho a colonizar Virginia en el año 1607, o sea, 5 años después, hermano Frank, de que este navegante inglés, Gosnold, como usted lo acabó de mencionar, zarpara para Virginia. La población de Inglaterra era pequeña y desempleada. Los hombres volvieron sus ojos ¿a dónde? A Norteamérica. Fíjense bien lo que declaró un predicador en aquel entonces. Dijo:
Virginia era la puerta que Dios había abierto a Inglaterra. Esta declaración se encuentra en el mismo libro que estamos citando, página 52. Punto número 3. Reglas de los primeros colonos en el año 1607. Dice, la iglesia de Inglaterra, a saber, la iglesia episcopal, debía establecerse en las colonias. O sea, esa era una regla, supuestamente, cuando empezaron a llegar los primeros colonos para esa época. También regla número 2, por los primeros 5 años no se le debía dar a nadie ninguna tierra. Regla número 3, los colonos debían explorar todos los ríos para ver si podían encontrar un camino más corto a las Indias y al Mar del Sur. Todo esto se encuentra en el mismo libro en la página 52 y 53. Y 53. Correcto. Vamos al punto número 4, hermano Frank. Porque vamos a ver el nacimiento que esta bestia subía, porque ya vimos que la palabra subía era como cuando una planta comienza a crecer, comienza a nacer. El punto número 4 es Massachusetts, la colonia de Plymouth en el año 1620. Interesante, o sea, 13 años después. Seguimos citando el libro de historia americana titulado Hechos Principales de la Historia Norteamericana por D.H. Montgomery, que nos dice: cuando los ingleses comenzaron a establecerse en Norteamérica en el año 1607, ningún país en Europa tenía la entera libertad de adoración. Hermano Fran, esto es interesante porque un historiador que tal vez no conocía ni la profecía bíblica, ni tal vez ha estudiado la palabra de Dios, nos está diciendo claramente que ningún país en Europa tenía libertad de adoración. ¿Por qué, hermano Fran? Porque en esa época todavía estaba reinando, ¿qué cosa? El poder papal. Y la adoración, la libertad de adoración había sido suprimida en todo el territorio europeo. Sigue diciendo este autor: en Inglaterra la ley requería que cada uno asistiera a la iglesia episcopal establecida por el gobierno. Aún más, todas las personas debían pagar impuestos para sostener a la iglesia. Páginas 76 y 77. Hermano Fran, vale la pena recalcar o mencionar que la iglesia de Inglaterra surgió de la iglesia católica romana al separarse de ella en el año 1534, durante el reinado de Enrique VIII. Una separación teológica se venía gestando en medio de la iglesia británica a través de movimientos como el de los Lollardos, pero la reforma inglesa ganó verdadero sustento político cuando Enrique VIII quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón, de acuerdo al derecho canónico. Ahí podemos darnos cuenta que esta iglesia episcopal surgió prácticamente de la iglesia católica y se separó de ella prácticamente porque Enrique VIII no se le permitió anular su matrimonio con Catalina de Aragón. O sea, hermano Frank, que esta iglesia episcopal prácticamente era la misma iglesia católica y estaba unida con el Estado en aquel entonces. Y bajo la presión del sobrino de Catalina, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V, el Papa Clemente VII, inicialmente favorable a la solicitud, la rechazó y finalmente el rey Enrique VIII. Aunque teológicamente un católico romano devoto, proclamado defensor de la fe, por sus ataques al luteranismo, decidió convertirse en jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para asegurar la anulación de su matrimonio. O sea que esta iglesia de Inglaterra era prácticamente el catolicismo romano, hermano John. Así mismo es. Por eso es que estas personas estaban huyendo de Europa, porque estaban siendo perseguidas por el papado en aquel entonces. Interesante, como dice la palabra de Dios, estaban siendo perseguidas por el dragón. Vamos al punto número 5, hermano Frank. Los puritanos en el año 1624 se establecen en Boston, Massachusetts. Interesante. Ya dijimos que en Inglaterra había un fuerte partido que se llamaban a sí mismos los puritanos. Muchas personas han oído ese concepto, hermano Fran, han oído
ese título, pero no saben lo que significa. ¿Por qué se llamaban los puritanos? Porque ellos insistían en purificar, según decían ellos y según enseñaban, a la Iglesia Nacional de algunas de sus ceremonias y métodos a los cuales ellos se oponían. Este partido también estaba opuesto al rey, o sea, al Estado, quien intentaba gobernar el país en muchos aspectos contrarios a la ley y en directa violación de la voluntad expresa de la mayoría del pueblo. Muchos de los puritanos, amigos radioyentes, dejaron su tierra nativa y buscaron refugio en Nueva Inglaterra. Por eso le llamaron Nueva Inglaterra. ¿Por qué? Porque ellos venían de Inglaterra. Cuando llegaron al continente norteamericano, una de las colonias fue llamada ¿qué? Nueva Inglaterra, donde fundaron la ciudad de Boston en el año 1630. Esto lo podemos encontrar en el mismo libro que estamos citando, la página 63 y la página 64. Hermano Frank, usted tenía otra fuente de otro libro muy importante que quería traer a colación. Sí, llamado del Diccionario de Historia de la Iglesia por Wilton M. Nelson. Vamos a leer en la página 409 y 410. La conquista de las Américas y el nacimiento del protestantismo fueron sucesos casi contemporáneos. Este hecho ayuda a explicar el predominante carácter protestante del cristianismo norteamericano trasplantado del viejo mundo. La reforma protestante produjo una hueste de iglesias nacionales, sectas y disidentes. El refugio para muchos de los que en Europa fueron perseguidos debido a su conciencia fue la América colonial. Así es como las autoridades coloniales provinieron la tolerancia religiosa en el Nuevo Mundo como alientes para los perseguidos. Interesante, o sea que este diccionario de la historia de la iglesia está corroborando de que los perseguidos que venían de Europa encontraron refugio en esta nueva tierra, en este nuevo mundo. Por eso a América, hermano Fran, se le conoce como el Nuevo Mundo. Vamos a citar otro libro titulado Compendio de Historia Americana, escrito por José R. Milán. En la página 86, página 87 y página 89 dice así este autor: la primera nación que se estableció fue Francia, que en el año 1562 fundó en la Florida una colonia con los hugonotes, que, víctimas de las persecuciones, se vieron obligados a refugiarse en el Nuevo Mundo. Interesante. La región de Nueva Inglaterra comenzó a ser poblada regularmente en el año 1620 por los puritanos expatriados. A consecuencia de las persecuciones religiosas, miles de familias inglesas llegaron a ellas, o sea, las colonias, donde se respetaban sus creencias. Las colonias de Nueva Inglaterra, formadas por hombres y familias de trabajo, inteligentes, de gran moralidad, en el que privaban las ideas de democracia, gente de fuerte personalidad que lo arriesgaba todo para salvar sus condiciones religiosas. Así que, hermano Fran, la historia corrobora lo que dice la palabra del Señor. La iglesia fue perseguida por el poder papal. La iglesia en Europa no podía adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Y todos aquellos que no se sometían a los dogmas papales en aquel entonces eran dignos de muerte o eran perseguidos, desterrados, en fin. Y es por eso que la iglesia, como dice Apocalipsis capítulo 12, tuvo que huir al desierto, tuvo que refugiarse en montañas, en cuevas, en fin, en bosques. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidas por el poder papal. Pero muchos de ellos optaron por emigrar, ¿a dónde? A el Nuevo Mundo, a Norteamérica. Por eso, como decía Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 16, usted lo leyó, la mujer fue perseguida por la serpiente, pero la tierra abrió la boca y tragó el río, que es símbolo de persecución, y ayudó a la mujer. Qué maravilloso es esto, hermano Frank. Como usted dice, hubo una emigración de aquellos que buscaban libertad religiosa, hermano Jones. Hay un libro también citado, se llamaba Hechos Principales de la Historia, que hemos mencionado.
norteamericana, en la página 77, nos dice: no pudiendo obtener la libertad que ellos deseaban en Inglaterra, muchos emigrantes representando a los puritanos llegaron a Norteamérica. Aquí pensaban ellos que podrían estar aptos para adorar a Dios sin molestia, de acuerdo a los dictados de su conciencia. Hermano Fran, es interesante, ahí podemos darnos cuenta que estas personas lo que buscaban era libertad religiosa, que no la tenían en Europa. Interesante. Y podemos darnos cuenta también, hermano Frank, que este país prácticamente fue poblado por inmigrantes. Dice el mismo libro en la página 79, Hechos principales de la historia norteamericana: el 16 de septiembre de 1620, la embarcación de Mayflower, o sea, Flor de Mayo, zarpó de Plymouth, en Inglaterra, llevando la segunda colonia inglesa que haría un hogar permanente en el Nuevo Mundo. Qué interesante es esto, hermano Frank. Y también nos dice que en el año 1628, John Endicott de Dorchester, Inglaterra, asistió a implantar una colonia en la costa de Massachusetts. La nueva colonia recibió el nombre significativo bíblico de Shalom, o sea, paz, porque allí los puritanos pensaban encontrar paz de la persecución. Esto se encuentra en la página 82 y 83. Del mismo libro. Me llamó mucho la atención esa expresión que usted leyó en ese libro. Este autor, sin saber que él estaba escribiendo y estaba cumpliendo una profecía contenida en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Dice que este hombre, John Endicott, de Dorchester, Inglaterra, cuando llegó a Norteamérica, dice que plantó una colonia en la costa de Massachusetts. Hermano, la palabra plantar. ¿Qué sucede, hermano Frank, cuando nosotros plantamos una semilla en la tierra? Esa semilla comienza a brotar y comienza ¿qué? A crecer, a levantarse, tal y como lo decía Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Juan ve subir como crecer como una planta. Ese era el significado de la palabra en griego, subir de la tierra. Los peregrinos, amigos radioyentes, quisieron huir de las persecuciones en Holanda, Inglaterra y Europa. Zarparon al Nuevo Mundo. Allí se establecieron. Y aunque algunos murieron, tristemente, lograron establecer lo que deseaban: una iglesia sin papa y un estado sin rey. Pronto se le unieron otros grupos como los puritanos y los cuáqueros, y se fue gestando una gran nación, hermano Frank, los Estados Unidos de Norteamérica. Así se cumplieron las palabras del profeta de la isla de Patmos. Usted tenía los versículos por allí, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 y 16 nos dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, o sea, la iglesia que estaba siendo perseguida por el poder papal en Europa. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Qué maravilloso es esto, hermano Fran. Podemos darnos cuenta que esta profecía bíblica se fue cumpliendo al pie de la letra, basado en la historia de este país de Norteamérica. Vamos a traer a colación o a citar el punto número 7 que hemos estado estudiando. Estado General de América, amigos radioyentes, para el año 1763. Presten mucha atención, por favor. El crecimiento de las colonias desde los primeros establecimientos en los años 1607 y 1620 había sido lento pero estable. Por siglo y medio, las colonias habían estado haciendo raíces, obteniendo ese control firme tan necesario para el crecimiento futuro de una nación libre y poderosa. Hermano Frank, este mismo autor de historia, está hablando de planta, está hablando de crecimiento, está hablando de plantar, tal y como lo decía Apocalipsis 13:11. En 1763, sigue diciendo este autor, la población completa probablemente no excedía ni a la mitad de la ciudad de Nueva York hoy. Qué interesante. De estos, el 6% eran esclavos negros. Esta población estaba casi toda en el este de los Apalaches,
Presten mucha atención a la última frase de este libro de historia, amigos radioyentes. Dice, al oeste de esas montañas, el país era realmente un desierto desolado. Página 142 y página 143 del libro Hechos Principales de la Historia Norteamericana. Hermano Fran, usted leyó en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. 15 y 16, y también Apocalipsis 12, 6, que la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Hermano, qué maravilloso es esto, hermano Frank. Y la mayoría de las colonias, especialmente en Virginia, Nueva Inglaterra, eran ingleses o descendencia inglesa. Le seguían en número los alemanes en Pensilvania y los holandeses en Nueva York. Páginas 142 y 143 del mismo libro. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar acerca del lenguaje o religión, rango social de esas colonias. Usted tenía por ahí esa connotación, hermano Frank. Sí, casi todos los colonos hablaban inglés y casi todos eran protestantes. Casi todos habían brotado de la misma clase social en la madre patria. En 1763 no todas las colonias tenían la misma clase de gobierno. Por ejemplo, Connecticut y Rhode Island mantenían estatutos donde administraban prácticamente todos sus asuntos sin interferencia de nadie. Y las otras 8 colonias restantes estaban bajo un gobernador nombrado por el rey. Las 3 otras, Pensilvania, Delaware y Maryland, estaban gobernadas por sus propietarios, descendientes de William Penn y Lord Baltimore. Páginas 143 y 144. Vamos a el punto número 9. Los americanos deciden separarse de Gran Bretaña. Hasta 1776 los americanos habían estado peleando en defensa de sus derechos como súbdito de la Gran Bretaña. En enero de 1776 la proclama del rey llegó al Congreso. En ella había un llamado a las tropas de remitir la rebelión en América. Esa fue la única respuesta que el rey dio ante la humilde petición de ellos a favor de la justicia. Y también el Congreso vio que no había esperanza de reconciliación. Así que en junio de 1776, Richard Henry Lee de Virginia ofreció esta resolución en el Congreso. El rey de Inglaterra quería reprimir esa rebelión en América, hermano Frank. Pero el Congreso se reunió, como usted lo dijo, en junio de 1776 y esta resolución se tomó. Vamos a ver qué dice esta resolución. Resuelto que estas colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres, independientes. ¿Por qué? Porque todavía estaban bajo el gobierno de Inglaterra. John Adams de Massachusetts secundó la resolución. Un comité de 5, Thomas Jefferson de Virginia, John Adams de Massachusetts, Benjamin Franklin de Pensilvania, Roger Sherman de Connecticut y Robert R. Livingston de Nueva York fueron escogidos para trazar una declaración formulando esa resolución. Thomas Jefferson hizo el trabajo. Hermano Frank, ¿qué nos dice usted ahí? El 4 de julio, ¿qué sucedió? De 1776... John Hancock, presidente del Congreso, firmó la Declaración de la Independencia Norteamericana con un puño de letra sobresaliente que aún el rey de Inglaterra podía leerla sin sus anteojos. Interesante. Luego los patriotas de Filadelfia tomaron la campaña de la libertad. Tocaron la campana de la libertad en la antigua Casa del Estado hasta que casi se partió con el estruendo jovial. Si usted va a Filadelfia hoy, amigo radioyente, y visita esta casa del Estado, ahí encontrará esa campana original que usted la ve que tiene una hendidura. ¿Por qué esa hendidura? Porque esa fue la campana que se tocó declarando la libertad de Norteamérica, y fue tanto el toque, hermano Frank, que se partió. Eso es una reliquia, vamos a decirlo así, de la independencia de Norteamérica. Más tarde, amigos radioyentes, los representantes de las colonias añadieron sus nombres a la declaración. Eso completó el trabajo. Las 13 colonias británicas dejaban de existir. En su lugar se levantaba, mire lo que dice este autor, hermano Frank. Este autor
que tal vez no es cristiano, dice, se levantaba una nueva nación, Estados Unidos o los Estados Unidos de Norteamérica. Hechos principales de la historia norteamericana, página 166 a la página 168. Hermano Fran, esto fue exactamente lo que vio Juan, que dice en Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía, o sea, que se levantaba de la tierra. Qué glorioso es esto. Entonces, Estados Unidos de Norteamérica es la única nación, hermano John, mencionada en la Biblia que surgió de esta manera. Repetimos la palabra, subía, que en griego es anavaino, que significa subir, levantarse, ascender, brotar como una planta, crecer. Según la Concordancia Strong número 305, página 6. Levantarse, uno de los significados de esa palabra en griego, subía o anavaino. Y este autor dice que en su lugar se levantaba una gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Hermano Fran, vemos cómo la misma historia corrobora lo que ya había sido escrito en el libro de Apocalipsis. La gloria sea para el Señor. Jorge Alfredo Townsend dijo estas palabras: en esta red de islas, las Antillas, se inició la vida de ambas Américas, del norte y del sur. Allí vio tierra Colón, allí inició España su funesto y brillante imperio occidental, de allí partió Cortés para México, De Soto para el Mississippi, Balboa para el Pacífico y Pizarro para el Perú. La historia de los Estados Unidos quedó separada por una providencia benéfica de esta salvaje y cruel historia del resto del occidente, y como una semilla silenciosa crecimos hasta llegar a ser un imperio, hermano Frank. Esto es glorioso. Mientras que el imperio que se iniciaba en el sur se vio azotado por tan interminable huracán que la parte de su historia que podemos averiguar es apenas la iluminada por los mismos rayos que lo devastaron. Esto fue escrito por Jorge Alfredo Townsend en su libro El Nuevo Mundo comparado con el Viejo, y la página 635, hermano Frank. Veamos la cronología del nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica, hermano John, ya que hemos mencionado. En el año 1755 se inicia la lucha de las colonias por la independencia de los Estados Unidos. En el año 1776 las colonias se declaran libres e independientes. Un año después, en el 1777, los 3 estados originales se reunieron en el Congreso. En el año 1783 termina la guerra por la independencia. Los Estados Unidos son reconocidos por Gran Bretaña. En el año 1787 se elabora la Constitución. En el año 1788 la Constitución es ratificada por 11 de los 13 estados. Y en el año 1789 la Constitución entra en vigor el 1 de marzo de 1789. Y en el año 1798, hermano Frank, los Estados Unidos de Norteamérica son introducidos en el cuadro profético tras 15 años de su independencia en un marco de paz y armonía. Por eso la Biblia decía en Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra, mi hermano Fran, después de que Juan había visto ya esa bestia que subía del mar, que representa el papado y su supremacía de 1260 años. ¿Cuáles fueron esas 13 colonias? Bueno, aquí las tenemos. La número 1, New Hampshire. Número 2, Massachusetts. Número 3, Rhode Island. Número 4, Connecticut. Número 5, Nueva York. Número 6, Nueva Jersey. Número 7, Pensilvania. Número 8, Delaware. Número 9, Maryland. Número 10, Virginia. Número 11, Carolina del Norte. Número 12, Carolina del Sur. Y número 13, Georgia, hermano Frank. Y parte de esa declaración de la independencia de los Estados Unidos se lee así: por lo tanto, los representantes de los Estados Unidos de América, convocados en Congreso General, apelando al Juez Supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias, solemnemente hacemos públicos y declaramos que estas colonias unidas son y deben serlo por decreto, Estado libre e independiente, que quedan libres en toda la lealtad a la corona británica, y que toda vinculación política entre ellas y en el Estado de Gran Bretaña queda y debe ser totalmente disuelta.
Y como estados libres e independientes, sigue diciendo esta declaración, tienen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, establecer el comercio y ejecutar los actos y providencias que tienen derecho los estados independientes. Y en apoyo de esta declaración, con absoluta confianza en la protección de la divina providencia. Hermano Fran, claramente este país fue levantado bajo una base sólida que era Jehová. Empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 4 de julio de 1776. Hermano Fran, este es el documento más importante que existe en este país. También vimos, hermano John, que la bestia semejante es a un cordero también. El versículo que hemos estado estudiando durante este programa. Apocalipsis 13:11. Vi después otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos, semejante a lo de un cordero, pero que hablaba como dragón. Este cordero es símbolo de Cristo, hermano Fran. De hecho, en el libro de Apocalipsis se menciona 29 veces a un cordero y se hace referencia a Cristo. Los cuernos en la Biblia representan el poder de una nación o reino que los posee, sus poderes gubernamentales. ¿Será posible, amigos radioyentes, que esta gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica, representada por esta bestia que sube de la tierra, que habla como que es como un dragón o que sube como un cordero, diríamos, va a hablar como un dragón? Si la primera parte de esta maravillosa profecía bíblica se cumplió al pie de la letra, la segunda parte también se cumplirá. Así que en los programas que hemos de presentar en nuestra próxima semana, hermano Fran, vamos a hablar de esa segunda parte. Esa bestia que empezó como un cordero, pero va a terminar hablando como un dragón. Y terminamos con el llamado, hermano John. He aquí, yo estoy a la puerta, dice el Señor Jesús, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 20. Si usted desea escribirnos, si quiere más información en cuanto a estos temas o desea ordenar estos programas, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. Si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si prefiere entrar a nuestra página de internet, entre www.elfuerteclamor.org. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.